Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial. En este momento, el análisis político de los periodistas Lindo San Martín Rodríguez y Pablo San Martín Rodríguez. Hace pocos minutos ya observaciones institucionales apuntan directamente al vicepresidente de la República. Dicha autoridad del Estado, el vicepresidente, ha solicitado ser recibido al interior de la Asamblea Nacional Legislativa para poder viabilizar algunos aspectos de información. Pero la situación para algunos sectores políticos es quitar la inmunidad al vicepresidente de la República para el tratamiento jurídico de acuerdo a la gran cantidad de información que fluye sobre aspectos de corrupción. Pero la defensa de propaganda del estado de información frente al estado de propaganda, la propaganda oficialista, ya está deslegitimando la expresión y opinión del pueblo ecuatoriano en una sola frase acuñada: que el estado de opinión está juzgando a las autoridades. No, señores, ese juego de acuñar frases para deslegitimar lo que sería una verdadera fiscalización del pueblo no le pueden quitar al ciudadano ecuatoriano por más autoridad que sean. El estado de opinión significa auditoría pública de las acciones. ¿Qué es lo que decía el vicepresidente de la República, Lindo, sobre este tema del estado de opinión? Visto como en rueda de prensa el fiscal general anuncia la vinculación del vicepresidente de la República en la investigación que se sigue por el tema Odebrecht, sin hacer referencia a prueba o dato alguno que vincule a Jorge Glass Espinel a este caso. Ya son 2 años, el último año con mucha más dureza, en que he sido objeto de ataques, infundios, calumnias, rumores. Ya han lanzado todo lo que podían lanzar y Jorge Glass Espinel ya fue juzgado por el estado de opinión. Los medios de comunicación y algunos políticos me declararon culpable y han buscado destruirme a mí y a mi familia persistentemente los últimos 2 años sin conseguirlo. Debo insistir una vez más en declarar lo que ya es de conocimiento público y que además asumo consta dentro del proceso. Jamás he permitido la corrupción, nunca he sido parte de ella, no han podido encontrar un centavo mal habido en ninguna cuenta a nombre de Jorge Glass o mi esposa o mis hijos. A pesar de eso, han dado paso a la vinculación. He actuado con mucha fuerza también, he hecho con mucha claridad. Si alguien se ha tomado mi nombre en beneficio propio, debe responder ante la justicia. Si Ricardo Rivera Arauz, mi tío, detenido, como ustedes conocen, ha usado mi nombre en beneficio propio, tiene que responder ante la justicia. Les confieso que en el fondo no me sorprende lo que está sucediendo, lo que está pasando. Creo que la enorme presión mediática que han ejercido sobre la Fiscalía ha tenido efecto, porque, insisto, hasta la presente fecha no hay una sola prueba, y no la habrá, en contra de Jorge Glass, en contra de mi gestión,
al frente de diversas carteras de Estado y como vicepresidente de la República. Hemos visto de todo: espionaje político, grabaciones, se hicieron públicas las grabaciones, vimos grabaciones todos los ecuatorianos absortos y sorprendidos, sí, en donde se hablaba de mí. Una segunda y una tercera persona hablando de mí, diciendo algo de mí. Pero ahí es donde debe imperar el Estado de Derecho, las investigaciones que determinen o no la culpabilidad de alguna persona. Sin embargo, yo ya fui juzgado por los medios de comunicación y por los políticos que perdieron las elecciones. Pretenden buscar alguna forma de ajusticiamiento en contra de Jorge Glass por haber sido derrotado en las urnas, porque no me perdonan haber sido parte de un binomio ganador. Y debo decir también que algunos de esos políticos hasta forman parte del gobierno actual. Quiero decir a mis compañeros que no se desanimen, que esta lucha continúa. Quiero decirle a mis compañeros que esta nueva etapa solo constituye para mí una nueva oportunidad para demostrar mi inocencia. No han podido encontrar una sola prueba en 2 años, por una sencilla razón: porque esa prueba no existe. No debe quedar duda en los ecuatorianos, y yo comprendo, con el ataque brutal del que he sido objeto, todos los días, en todos los medios de comunicación, y por parte de todos los políticos de oposición, han pretendido prácticamente juzgarme de forma paralela a la justicia, sin prueba alguna. Y a ustedes les consta. Le digo a cada ecuatoriano que se pongan por un segundo, por un día, en mis zapatos, en mi lugar, lo que he tenido que soportar, lo que ha tenido que soportar mi madre, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mi familia entera. Asumí un compromiso con mi pueblo ecuatoriano y me corresponde siempre rendir cuentas ante el pueblo ecuatoriano. Y comprendo que hayan generado dudas en los ciudadanos y ciudadanas que me eligieron como su vicepresidente. Por eso repito, esta nueva etapa procesal, en donde espero que la justicia actúe no por presión, sino en base al Estado de Derecho, en base a la ley. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Ya por default, todo el mundo ha asumido que soy culpable y que soy yo el que tiene que tratar de demostrar que soy inocente. Tamaña barbaridad dentro del Estado de Derecho. Este es un tema judicial, es un tema penal y debe resolverse en las Cortes. A pesar de lo que ha ocurrido el día de hoy, incomprensible para mí desde el punto de vista del derecho. Aclaro que no soy abogado, pero de acuerdo a la información que es pública además, y que qué bueno que sea pública, qué bueno que ustedes hayan escuchado todas las grabaciones, qué bueno que hayan revisado todos los expedientes, qué bueno que los medios de comunicación hayan publicado todo lo que tuvieron que publicar. Claro, los titulares sí marzanos, perversos, siempre induciendo al lector, al ciudadano, que Jorge Glass ya ha sido juzgado por el estado de opinión, no por el Estado de Derecho. Pero este es un tema judicial. Y esto se constituye, para mí, en una nueva oportunidad de demostrar mi inocencia, ya que fui juzgado por el estado de opinión, demostrar mi inocencia en el sistema de justicia, como corresponde, en las Cortes. Es por eso que quiero solicitarle a mis compañeros asambleístas del bloque legislativo de Alianza País que viabilicen la autorización que corresponda para, de acuerdo al procedimiento,
la autorización que requiera la Corte Nacional de Justicia, pueda seguir este caso en el sistema de justicia, en las Cortes Nacionales, en donde yo una vez más demostraré mi inocencia. No tengo absolutamente nada que ocultar. Ustedes podrán ver el expediente y habrán podido identificar que más allá de terceras o cuartas personas hablando de mí, hablando a nombre mío, no han podido encontrar una sola prueba que vincule a Jorge Glass en ningún acto delictivo. Este es un tema que ha sido juzgado por el Estado de opinión, tiene que regresar al Estado de Derecho, y yo les pido eso a mis compañeros y compañeras de la Asamblea Nacional Legislativa. Será una tribuna más para demostrar mi inocencia, para demostrar cómo ha sido mi accionar como servidor público en cada una de las dignidades que tuve la oportunidad de ejercer sirviendo al pueblo ecuatoriano. Esto es lo que tengo que decir en estos momentos. Muchas gracias. Bien, estas eran las declaraciones del vicepresidente de la República. Hay que ir analizando punto por punto. El vicepresidente de la República manifiesta: esto tiene que retornar al Estado de Derecho. Sí, señor vicepresidente. El Estado de Derecho es el que tiene que operar en la República del Ecuador. Pero hay que recordar que el Estado de Derecho fue destruido en el momento que tomaba juramento en el primer periodo como presidente de la República el economista Rafael Correa, al no haber reconocido la Constitución que viabilizó el proceso político que lo llevó a la presidencia de la República. De allí para adelante se convocó a una asamblea constituyente en la cual el señor vicepresidente de la República, a lo mejor desinformado, manifiesta: tiene que retornar el Estado de Derecho. La Constitución actual prevé el Estado de los derechos del ciudadano ecuatoriano, no el Estado de Derecho al cual debemos respetar los ciudadanos ecuatorianos en toda la institucionalidad que pueda crear los mismos. Entonces, cuando habla del Estado de Derecho, qué bien que hable del Estado de Derecho, porque toda la institucionalidad que fue modificada, creada y ajustada a lo que eran los rines de la maquinaria de corrupción creada por Alianza País en esta última década, está afirmada y afianzada en los cuerpos jurídicos del Estado ecuatoriano. ¿Y esos cuerpos jurídicos cómo se construyeron? Al interior de la Asamblea Nacional Legislativa, que para muchos, como por ejemplo ya se habla sobre el tema de la Fiscalía, solo hay una figura, y se olvidan de la concusión, el cohecho y otros elementos y otras figuras, incluso hasta el peculado, que podrían determinar otro horizonte del juzgamiento de una persona que ha violentado lo que sería el Estado de Derecho que tanto habla el señor vicepresidente de la República. El Estado de Derecho es una cosa y el Estado de los derechos es otra cosa, muy diferente. Parecen palabras similares, pero en la gramática jurídica y constitucional y constituyente, eso tiene un abismo muy gigante, muy diferente, las connotaciones y definiciones. Cuando habla del estado de opinión, el estado de opinión no lo construye una sociedad política, lo ha construido la humanidad, y por eso se perfecciona no únicamente en la Constitución ecuatoriana, sino que está en la Carta de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas como expresión y opinión. Y ese estado de ese estado de opinión que tanto habla el señor vicepresidente de la República, significa que el pueblo puede auditar y fiscalizar una acción de gobierno que pueda afectar los intereses de un territorio nacional o simplemente de un conglomerado. Y por eso voy a leer algo que anoté en horas de la mañana. Los medios de comunicación el día de hoy tienen una batalla dura que librar, dar la suficiente direccionalidad a las instituciones. Algunos entendidos en comunicación del derecho van a decir que estamos hablando erradamente. ¿Cómo es que la comunicación tiene que dar la dirección suficiente a las instituciones? Sí, señor,
porque el Estado de Derecho se quebrantó en el momento que se posesionó el economista Rafael Correa como presidente de la República, y crearon un Estado de derechos, en la cual no se pueda juzgar, por ejemplo, estos temas que está manifestando el vicepresidente de la República, que es necesario un documento para viabilizar un juzgamiento, cuando el principal elemento de información o documento se llama recursos económicos, de cómo y quién proveyó ese recurso económico en determinada cuenta de un ciudadano o de un funcionario. Estamos hablando de la ruta del dinero. Entonces los medios de comunicación tienen esa suficiente, o van a tener esa capacidad de dar la información para que las instituciones modifiquen su accionar, su responsabilidad, sus fines y objetivos para que fueron creadas esas instituciones. Y además de ello, es para juzgar la corrupción que se ha cometido dolosamente en contra de un Estado, que a lo mejor quieran buscar, como se está observando, por ejemplo, en la definición de la figura de la Fiscalía, a lo mejor buscar la impunidad en los códigos escritos desde Montecristi y después en las asambleas nacionales. Con la información, por eso estamos manifestando el poder de las palabras, es más peligroso y más profundo también, en el sentido de que ello va a modificar no solamente cuerpos jurídicos, sino también elementos constitucionales. Porque los datos de la información, y por eso estamos manifestando que este proceso de información, al llevar gran cantidad de información de los hechos de corrupción del Ecuador, van a tener que modificar esas estructuras. Como ya se está viendo, ¿cómo es que el CAL, cuando le presentan un pedido de juicio político al vicepresidente de la República, los integrantes del CAL no encuentran suficientes elementos de juicio para poder viabilizar dicha figura en lo que sería la Asamblea Nacional Legislativa? Pero resulta que los medios de comunicación, tanto los autorizados por el Estado ecuatoriano como las redes sociales, tienen suficiente capacidad y comienzan a movilizar una gran cantidad de información. Y esa gran cantidad de información comienza a desbordarse de lo que sería el cauce normal y comienza a afectar las estructuras del Estado. Comienza a afectar Fiscalía, Contraloría, Asamblea Nacional Legislativa e incluso el mismo poder ejecutivo, en la cual demandan ya acciones concretas para determinar qué es lo que ha ocurrido por el gran volumen de información que lleva esta riada que se llama corrupción en el Estado ecuatoriano. Entonces, Lyndon, cuando habla el vicepresidente de la República de retornar al Estado de Derecho y también del Estado de Información, ¿por qué se asustan? Activen la ley de comunicación y a lo mejor la misma ley de comunicación. Por eso hemos manifestado el espíritu de las leyes. Una ley se va perfeccionando de acuerdo al desarrollo y las eventualidades que se van presentando durante su ejecución. Anteriormente juzgaban para ocultar información. Hoy, ¿cómo van a juzgar? Porque el volumen de la información modifica el texto de la ley de comunicación. Porque ese texto a lo mejor no está sirviendo a los altos intereses de lo que sería el espíritu de la ley o el espíritu de un Estado frente a su ciudadano. En otras palabras, los medios de comunicación tienen el gran deber de comenzar a proveer de toda esa información para que la Fiscalía a lo mejor cambie la figura jurídica por la cual está siendo llamado a la Asamblea Nacional Legislativa el vicepresidente de la República. Y a lo mejor de una asociación ilícita se podría configurar una figura jurídica de cohecho, concusión y a lo mejor peculado. Que las definiciones cambian, ¿por qué? No por voluntad de la autoridad que está rigiéndose a los códigos escritos para tapar o simplemente para permitir los aspectos de corrupción. No, se modifica por la gran cantidad de información que está fluyendo en el Estado ecuatoriano. ¿Cómo se llama eso? En derecho se llama fuentes del derecho.
La fuente del derecho es lo que se está produciendo en este momento. En otras palabras, la mejor información o las pruebas están en los medios de comunicación y en las redes sociales. ¿Quiénes son los que están aportando? Son los mismos, a lo mejor corruptores, y también los ciudadanos que tienen acceso a dichos documentos. Que la institucionalidad no lo tiene es porque los cuerpos jurídicos fueron elaborados para no tener ese tipo de información. Pero la información, como hemos manifestado, la verdad no se deja corromper, tampoco manipular. La verdad aparece en el debido momento cuando tiene que aparecer para crear doctrina y jurisprudencia de acuerdo a lo que es el Estado del Derecho y el imperio de la justicia. Entonces, señores, yo creo que es el momento de dejar que fluya la información en los medios de comunicación y van a ver qué pilares de la estructura del Estado ecuatoriano tienen un remesón fuerte y que van a ser la necesidad de modificar dichos pilares, Lindo. Así es, Pablo, y sobre este aspecto, cuando dice el vicepresidente de la República que ya lo ha juzgado el estado de opinión. Los medios físicos vigentes en el Estado ecuatoriano en ningún momento han elevado información de este proceso de investigación sobre los presuntos casos de corrupción que están registrándose en el Estado ecuatoriano. Los medios físicos solamente han recabado la información de los organismos correspondientes, como en este caso de la Asamblea Legislativa y de la Fiscalía General de la Nación, y los temas de información que son de dominio público en el contexto internacional. ¿Dónde se ventilaron las informaciones de los procesos de corrupción, caso de Brecht? Fueron en las redes sociales por periodistas que están activados en redes sociales, en medios online. Ellos fueron los que activaron este proceso de denuncias. Entre ellos, el que más está aportando a las denuncias es Fernando Villavicencio, quien al momento está con asilo político en la República del Perú. Y allí debería la Presidencia de la República, Asamblea Legislativa, la misma Fiscalía y Corte Nacional de Justicia de determinar lo que está consagrado en la Constitución, testigo protegido, para que él siga aportando con las investigaciones sobre lo que es el contrato de los negocios petroleros. Aquí la opinión pública no es que lo ha juzgado al señor Jorge Glass, sino que las mismas amigos, los mismos funcionarios del poder estatal vigentes hace 10 años son los que han entregado las informaciones. Ahí está el ejemplo del señor Carlos Pareja, que él está aportando de quiénes son las personas que han sido partícipes y conocieron de los aspectos que se están generando en este momento la información. Aquí la justicia, el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia tiene que jugar un papel importante. Y además de ello, por eso es lo que manifestábamos más temprano, que el Poder Judicial debe de dar una transparencia principalmente en la probidad de los funcionarios o de los operadores de justicia. Porque ayer en Guayaquil hubo una denuncia, de la cual nosotros hace 2 años ya transmitimos esta denuncia con uno de los jueces del Distrito Judicial de la provincia de La Suay, con el doctor Arias, que él manifestaba de que es presionado por parte de la Secretaría de la Presidencia de la República para que ciertos juicios sean direccionados. Ayer, más de 30 jueces denunciaron presiones para ciertos juicios que se están denunciando de aspectos de denuncia, valga la redundancia, en el Estado ecuatoriano, Pablo. Lino, y hay un elemento, por ejemplo, el que allí no están diciendo las pruebas, y las pruebas simplemente son facilitas de reconocerlas y también de darles la garantía jurídica para un proceso. Son las cuentas bancarias, los paraísos fiscales y las cuentas en la República del Ecuador. ¿Por qué manifiesto eso? Porque hace pocos minutos, a través de Prensa Radial, el licenciado Bravo manifestaba: hay que revisar la ruta del dinero también de los asambleístas de la provincia de Loja o los integrantes del CAL que determinaron que no había suficientes elementos para llevarlo a la Asamblea Nacional Legislativa al vicepresidente de la República. Entonces ya no es únicamente los aspectos de corrupción de Odebrecht y los otros aspectos en toda la historia de los 10 años. Son también, por ejemplo, ¿por qué votaron algunos integrantes del CAL de una manera determinada? Habría que revisarles sus cuentas bancarias.
la ruta del dinero de ellos para determinar si a lo mejor recibieron favores económicos por adelantar criterios que no eran los correctos para la República, y que el día de hoy esa decisión que tomó el CAL está prácticamente borrándose de lo que sería el contexto de fiscalización y dando paso a lo que sería el estado de información. El estado de información está moviendo y removiendo y también generando una nueva perspectiva jurídica dentro de la República del Ecuador. Cuando se habla del Estado de Derecho, no es únicamente retornar a lo que dice la Constitución actual. No, tenemos que retornar al constitucionalismo, a los cuerpos jurídicos, al Código Penal, no el actual, sino también al anterior, para determinar cuál figura jurídica se mantiene perenne y cuál figura jurídica del Código actual fue modificada para permitir estos aspectos del cohecho, de la concusión, del peculado y de estas otras figuras inventadas por un tema ideológico en América Latina. Entonces, lindo, el estado de opinión no juzga, provee de información para que las instituciones juzguen. El Estado de Derecho fue borrado en el momento que tomaron posesión como gobernantes el gobierno del economista Rafael Correa. El Estado de Derecho, eso es lo que queremos, que funcione y opere en la República del Ecuador. Hasta aquí el presente comentario. Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es